Muchas veces se piensa que una ciudad es igual a lo que uno está viendo. Colima ha sido siempre distinta en cada época, en cada tiempo. También muchos piensan que Colima solo es una ciudad que fundaron un día los españoles allá por 1523. Incluso hay quienes dicen que ni siquiera aquí se fundó, que se fundó en otro lugar más cerca del mar. Yo creo que Colima se fundó donde estamos, donde vivimos, donde hemos crecido y donde amamos. Y no se fundó de la nada. Se fundó en un espacio donde ya había latidos humanos, donde había risas y llanto, donde crecía ya la gente. Templo de catedral, cabe decir que no se inició para que fuera catedral desde un principio, se inició y va su ubicación con la historia de la evangelización de estas tierras y la historia de Colima. Cabe señalar que en los primeros años, pues la construcción era más bien de material sencillo, expuesto a las inclemencias del tiempo, del momento, de la zona, llámese incendios, llámese ciclones, llámese terremotos. Yo me acuerdo muy bien de los temblores de 1932 y posteriormente el de 1941, que fue, creo que mucho más fuerte, o un poco más fuerte que el de 32, porque en el de 41 se cayeron las torres de catedral y se cayeron muchas casas. Hubo afortunadamente muy pocos aquí, cuestiones
accidentados. Hubo unos aquí en el portal que murieron, pero por lo general fueron relativamente pocos para lo fuerte del temblor. La plaza principal primero se llamó la Plaza de Armas. Yo me acuerdo muy bien, era una plaza más ancha. Un ayuntamiento la hizo más angosta aquí frente a Palacio para hacer la calle más ancha. Y había, me acuerdo, había una división en el jardín con bancas para que el pueblo diera vueltas por el lado de afuera y la sociedad por el lado de adentro. Eso ya era una costumbre, ¿no? Nadie lo prohibía, sino que la gente se acomodaba en esa forma. Bueno, aquí llamamos fruta para la leche a la más inesperada fruta, porque son tamales de atole, de elote, tamales con carne, tamales con picadillo, calabaza enmielada, camote y hasta gorditas. Todo eso es fruta para la leche.
Uribe tenía una gran experiencia haciendo obras de tipo civil, pero también de tipo público, como es el caso de varios puentes empedrados, el Portal Medellín, construía la Catedral, el Palacio de Gobierno, en fin, un sinnúmero de obras. En el siglo XIX no había pruebas como ahora se hace en laboratorio. En aquel tiempo no se había desarrollado las estructuras como las conocemos ahora. Y entonces los constructores del siglo pasado eran muy dados a hacer demostraciones espectaculares. Lucio Uribe también, cuando construyó Palacio de Gobierno, hizo otra demostración así muy interesante, cuando invita a un gobernador a subir a caballo por una escalera, por la escalera principal, cuando decían que esa escalera era una escalera que se iba a caer en cuanto la desimbraran, ¿no? Pues él invita y casi va de por medio todo su prestigio y capaz que hasta su vida, y le dice, pues súbase a caballo por la escalera, cosa que hace de manera muy heroica el gobernador, sube y no pasa nada. Con mucho gusto, con mucho placer. Ahorita se lo voy a hacer y usted se lo va a beber. Qué linda mujer. Aquí tiene. No, muchas gracias a usted. Dentro de la dieta del desayuno, si se quería tomar un jugo vegetal, era la tuba, o sea, el jugo del racimo de los cocos. Aguas frescas o el refresco de maíz cocido y muy helado, como es el tejuino, y el bate, que es una semilla, un psyllum molido, que da por resultado una bebida espesa, desabrida, pero que se endulza con un dibujo de miel de caña encima. El centro de Colima se vio impactado por este movimiento, por la fuerte presencia militar. Se militarizó la sociedad en estos periodos. Llegaron contingentes militares de la Federación para combatir a los cristeros. Colima fue de las zonas más difíciles para reprimir el movimiento. De hecho, los cristeros no sufrieron derrotas contundentes. Cuando se da los acuerdos a nivel nacional que se pacta la paz, los cristeros en Colima sentían que el triunfo estaba a la vuelta de la esquina. De uno y otro lado hubo arbitrariedades, como en toda guerra, y en el caso particular que interesa hablar en este momento es de los cristeros que fueron fusilados a las espaldas de la Catedral de Colima, enfrente del Jardín de la Independencia, en julio de 1928, en los momentos más difíciles de la guerra. Fueron tomados presos unos jóvenes que iban a sumarse a los campamentos cristeros.
Al parecer, la versión de los cristeros fue que fueron traicionados. El chofer que los trasladaba rumbo al Trapiche los traicionó y los entregó al ejército. Y en castigo y como una lección para toda la población, fueron fusilados el 25 de julio de 1928. Fueron dos jóvenes, más bien adolescentes, de entre 14 y 17 años. Sus nombres fueron Manuel Hernández y otro joven de apellido Santillán, que fueron fusilados en presencia de la gente que en ese momento transitaba por este lugar. Y en este caso, durante muchos años, décadas, las huellas, las marcas que quedaron de las balas con las cuales fueron acribillados los cuerpos de estos adolescentes quedaron en los muros de la Catedral de Colima. Posteriormente, ya con los trabajos de remodelación, fueron suprimidos. Por cierto, un sector de la población católica protestó. Carne de aves hacen el platillo típico de aquí, que es la cuachala, que es un mole muy suave, espesado con maíz y con pechuga molida. Luego el tatemado, que es una salsa más fuerte, que se hace con cerdo y con chiles molidos, sin llegar a tener la fuerza de los moles oaxaqueños o poblanos. Yo lo que volvería a insistir en que esas casonas, que son el producto muy específico de una manera de construir, de ser, de entender la vida del colimense histórico, y que da como resultado casas de este tipo, que climáticamente son sensacionales, que resuelven el problema, por ejemplo, de esos termopreferéndums espléndidamente. Ahora ya este proceso de urbanización nos está exigiendo optimizar espacios, ya un corredor entendido como lo entendían nuestros antepasados. Bueno, pero ahí no es un área útil, es un área de tránsito, olvidándonos de paso de que pues todo eso configuraba un modo de vida y un entendimiento de un medio ambiente y de una naturaleza que pedía expresamente ese tipo de diseños, ¿no? El cura Hidalgo, cura interino de Colima, estuvo aquí, según lo dice por ahí una placa que está ahí. De hecho, esta plaza que le llaman la Rinconada del Libertador, se hizo precisamente para conmemorar la estancia de don Miguel Hidalgo Costilla como párroco, aunque ahí no lo dice, de esta villa, esta parroquia, del año 1792. Según las firmas que existen de él, la primera firma está fechada el 10 de marzo, 1792, y la última firma el 26 de noviembre del mismo año. Aquí hay varias firmas de él en el libro de presentaciones de informaciones matrimoniales. Como antes era todo a mano, que hacía la presentación, la hacía a mano, y después de cada declaración de los novios, el novio, la novia, los papás de uno y otro, los testigos,
4 por cada uno, después de cada declaración, una firma. Nada más señalar que este teatro es de una arquitectura neoclásica, sin llegar a un neoclásico académico. Está compuesto en una tradicional forma de herradura, que es la forma que podemos observar. Es un teatro muy sabroso, muy bonito, muy chiquito, con una calidez que pocos edificios tienen, ¿sí? Sobre todo en Colima. El Jardín Núñez es parte, indudablemente parte importante de la historia de Colima. Este jardín fue fundado a mediados del siglo pasado, posiblemente en el año de 1856. En esa fecha, esto no era más que un campo donde pastaba el ganado. Y fue construido a iniciativa del entonces gobernador del estado, fue el segundo gobernador, el general don Silverio Núñez, por allá en 1856. Era el paseo, las serenatas, como circulaban los hombres hacia un lado y las mujeres hacia otro lado, como una serenata en el Jardín Libertad. Allá afuera en el arroyo de la calle, por la Juárez, se ponían todas las vendimias de frutas, perones, manzanas, y que realmente olían a manzanas, Llegaba usted a la feria y desde media cuadra ya había los perones. Venían en cajas de madera envueltos en papel de China, rojos, amarillos. Pero eran perones que estaban recién cortados, manzanas recién cortadas. Así es que olía la feria, precioso. Y ahora se come manzana todo el año, pero muy refrigerada, por eso no huele, ya no tiene ese aroma de antes. Aquí por la calle Juárez, en la acera poniente, se ponían todas las jugueterías, juguetes modestísimos, puestos de manta, pero olían precioso, a paja, a madera. Hubo 8 piletas de agua importantes en la ciudad, en los tiempos en que no existía todavía agua por tubería. Entonces la gente tenía que ir a esas pilas a surtirse de agua, ya sea para pues, las labores domésticas o incluso para el propio consumo, ¿no? O bien los aguadores que andaban por las calles de la ciudad recorriendo a lomo de burro, ¿no? Con grandes cántaros y ofreciendo el producto.
llegaríamos a la pileta de la Sangre de Cristo, que por cierto es la única que permanece todavía hasta nuestros días. Por la calle 5 de Mayo existía en la casa del coronel del Jesús Ponce, J. Jesús Ponce, que fue veterano de la guerra de 1857, de la guerra de Reforma, existía otro manantial conocido con el nombre del Pocito Santo. Justamente este manantial era muy apreciado por la transparencia y la calidad de sus aguas y la abundancia también. Entonces nunca bajaba el nivel de sus aguas y por eso pues se le empezó a conocer con este nombre de Pocito Santo por el hecho un tanto milagroso pues de esta abundancia. Y actualmente pues en este lugar en donde era pues el Pocito Santo se encuentra el restaurante Aquenaniche, que ha mantenido la tradición pues de recordarnos que ese es un lugar, fue un lugar importante dentro de la historia de Colima. Y en las fiestas de cumpleaños de algún niño, del esposo, de la esposa, se mataba el puerquito y se usaba toda la carne en chicharrones, en carnitas, y al último, en la noche, era el pozole riquísimo, como este que nos vamos a tomar. Primero se cose el maíz, se le pone la carne y se deja con el caldo. Se le está calculando que quede caldoso, y cuando es seco entonces se deja resecar. Ese es porque a algunas personas les gusta seco. Oyen la música, esa música es la que se usaba antes, preciosa música. En los gallos se tocaban mucho los vals. Tu papá me cantaba Varita de Nardo, me cantaba Morenita Mía cuando me llevaba gallo. Y eran preciosos los gallos, muy bonitos. No lo puedo olvidar yo, esa música tan hermosa. Nada que al mundo le diga, primor de mi vida teniéndote a ti. Y cuando no te miro, se escapa un suspiro del fondo de mí. Dime si no es adorarte, soñar en besarte y no despertar. Porque sintiéndote lejos, por más que no quiera me pongo a llorar. Debemos todos, de una o de otra manera, como decía aquel viejo, avivar el seso. Es decir, volver a ser inteligentes y recuperar, porque son muy valiosas, todas y cada una de nuestras raíces vivas de Colima.
Thank you.